Vieron, también le señaló cuando veníamos por dónde se desplaza el río Yaque del Sur, que dicen que esas son las aguas que se vierten, ven la distancia, pero como el lago de Riquillo es un sistema, es un receptáculo endorreico, o sea, ahí entra pero no sale, salvo por el caso de la evaporación, nosotros inmediatamente tenemos que ir de frente a ese tipo de problema. Para otro día del crecimiento del lago de Riquillo, con lo que es el problema que hubo en Haití. 2 años, fue en el 2010, nosotros estamos en el 2012, pero que antes ese problema ya estaba creciendo, pero uno dice, no, eso es un problema, también está, no, por el amor de Dios, eso tiene millones de años, y ese crecimiento inusitado es repentino. Vamos a la próxima. Ok, aquí nosotros tenemos el mapa geológico de la República Dominicana. Quizás si estuviera aquí Lungaray, sería lo ideal, porque él hablaría mejor que yo de esto, que no soy experto en la materia. Pero fíjense en el mapa la línea roja, que es por esta zona estaría el salado, ahí donde se ve ese zigzag, por ahí donde estaba el salado, que estaba señalando Nampié, que es el desplazamiento natural de las aguas, que naciendo en la bahía de Haití, terminarían en la bahía de Neiva. Pero si vemos en la parte norte, por allá, por Montecristi, vemos que también como que se repite el mismo ecosistema, descargando con mucha similitud, y termina ahí en la bahía de Samaná. ¿Qué significa eso? Lo que han dicho muchas veces los geólogos. O sea, nuestra isla ha sido un proceso de inmersión. Como se ha levantado, esas zonas ahí han quedado como testigo mudo de lo que hace la naturaleza, cosa que nosotros como hombres y mujeres de esta tierra estamos solamente dispuestos a ver este espectáculo, pero jamás ni siquiera a describirlo o a definirlo de sus magnitudes verdaderas. Vamos. La flora y fauna del lago Riquillo ya durante todo el trayecto lo hemos visto. Sabemos que estos son bosques de tipología seca, pero ya no se puede llamar propiamente dicho así, seca. Primero, porque esta es una de las zonas más especiales que tiene el país. No solamente por la biodiversidad, sino por los microclimas. Señores, el que va a Perempito es increíble. El frío que hace en Perempito es insoportable. Y un par de metros más adelante, en el mismo parque Jaragua, los calores pueden llegar hasta 40 grados centígrados. ¡Wow! El abanico. Mira, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Resuelto ese problema, no gozar. Vamos, colegas. Este sistema de flora y fauna, ya nosotros lo hemos podido observar, y la definición de flora y fauna se entiende como flora y fauna el conjunto de vegetales y animales que pueblan determinados territorios o ambientes. La flora terrestre, si es en su mayoría bosque seco, con frecuencia encontraremos la siguiente especie de flora. Ayúdenme allá, Carolina, por si acaso, ¿verdad? Tenemos el máximo, que son característicos de esta zona, el higo, el cayuco, el roble, El cagüey, la vallaona, el cagüey habría que echar, el guayacán, la saona, el cambrón, aloe vera, agüey, eso sería cagüey aquí. el cagüey. No, la sabia entonces. Entonces, el cactus, la alpargata, la guasaba, la baitoa, abrojos, entre otros. La siguiente. Entonces, dentro de la fauna, específicamente a nosotros nos llama, todo el que viene le llama la atención, esos dos especímenes que están aquí. Aquí tenemos una iguana rinoceronte, se diferencia de la ricordi porque tiene aquí el cachito arriba, así no se me olvida. La gente lo dice aquí. Y lógicamente el cocodrilo americano, que sería en este caso el rey de ese ecosistema. Sí, lo que pasa es que
Miren, otra cosa importante que tiene el lago de Riquillo es el espectáculo de las aves. Ustedes saben que aquí hay aves que son nuestras, que van al lago de Riquillo, pero sí, para los que no lo sabían, el lago de Riquillo es una parada obligatoria de las aves migratorias del planeta. Sí, claro, cuando ya están haciendo un trazado entre Estados Unidos, qué sé yo, y Sudamérica, que ya hacen una parada estratégica ahí en ese lago. Fíjense hasta cuánto ha dotado la naturaleza de buena aventuranza a esta zona. Dice, podemos decir que el crecimiento del lago de Riquillo se debe entonces a dos factores. Vamos a la próxima, eso lo vemos un poquito más adelante. Miren, básicamente, el problema del lago de Riquillo no es la naturaleza en sí, somos nosotros los seres humanos. Nosotros que continuamente vivimos ofendiendo la tierra, y la tierra nos da de todo. Nos da a veces hasta la oportunidad de dormir tranquilamente en medio de la conferencia. Entonces, decimos aquí que de la misma manera que el cuerpo reacciona debido a la acción de un agente externo, la tierra reacciona de manera similar, proporcional al tipo de agente que actúa sobre ella. ¿A qué yo me refiero? Si a nosotros nos ataca un patógeno, nos ataca un virus, es normal que sintamos fiebre, pero mucho cuidado con corriendo a dar un analgésico, porque lo primero es determinar por qué razón nosotros tenemos fiebre y en función de eso entonces buscar el medicamento apropiado. La tierra, mucho más inteligente que la suma de todos los hombres, tiene su forma muy característica de responder. Entonces, es aquí uno de los daños principales a mi juicio. La extracción del petróleo, eso tiene que ver inclusive hasta con la dinámica de la Tierra y su movimiento de rotación y traslación. ¿Por qué? Porque la Tierra es un gran dipolo magnético, donde los rayos parten del polo norte y terminan en el polo sur. Y aquí no se está midiendo, o a nadie le ha interesado decir el significado que tiene extraer grandes cantidades de petróleo que en un determinado momento y por orden de la naturaleza sirven como equilibrio de ese dipolo. Miren ahí los resultados del derramamiento del petróleo, del fuego. Fíjense lo que nos queda después de un gran fuego, ¿no? Esos somos seres humanos. Aquí yo quiero hacer una parte. En la primera intervención que tuvo Omar Ramírez, estuvo hablando de las emisiones de CO2. Aquí está. Ahí está la gran responsabilidad, es decir, en ese momento, de unos 35 países que son los responsables de la emisión del 85% del CO2 que está acabando por la atmósfera y que nos afecta a todos por igual, pero que económicamente no. O sea, mientras esos países se enriquecen a través de la industria, nosotros solamente recibimos los efectos de cola y la desgracia de un mercado capitalista. Entonces aquí tenemos la capa del sol. Abajo ustedes pueden ver un sistema de aquí y ven un avión más o menos le dice a qué altura baja, entre 15 y 20 kilómetros de altitud funciona se desplazan los aviones, y entre 25 y 30 aproximadamente nosotros tenemos lo que es la capa de ozono, que es la parte que se ha ido degradando precisamente por el efecto invernadero y que ya ustedes lo vieron bastante bien cuando Omar Ramírez tuvo su intervención. Esa es la parte que se nos ha ido a nosotros. Esa capa de ahí que está entre 25 y 30, que es una protección natural contra los rayos, contra las emisiones solares, porque ella absorbe una gran parte de los rayos ultravioleta para que no lleguen directamente aquí a la Tierra. Vamos a la próxima. Calentamiento global. Lógicamente, si nosotros tenemos hoy una capa que no hacía su función, tiene que registrarse mayores niveles de temperatura aquí en todo el hemisferio terrestre, y ahí en esa figura se ve la parte negativa de lo que son las emisiones de gases que crean el efecto invernadero. Y ustedes saben que el CO2 retiene calor, y hay algo que Omar Ramírez quizás no lo dijo, y es que cuando un rayo da, ellos vienen con una determinada frecuencia, pero cuando rebota
esa frecuencia cambia. Inmediatamente encuentra un nuevo sistema en su camino, lo que hace que trate de adaptarse. Entonces, como el CO2 lo atrapa, ahí se crea ese llamado efecto invernadero. Vamos a la próxima. Agua molecular. Fácil. Esto es el agua molecular. Asciende y desciende a la superficie de la Tierra de manera prácticamente imperceptible a los humanos. Nosotros no vemos, salvo el espectáculo cuando yo les dije, ustedes van al lago Riquillo a la hora pico y ustedes van a ver como que todo está medio difuso. Y esa difusión que se ve, ese ambiente difuso, ese panorama difuso, son las cantidades de moléculas de agua que ascienden por efecto de la energía calorífica. Vamos a la próxima. Miren, esto es el agua en su más mínima expresión. Aquí usted tiene el oxígeno y aquí tiene los dos componentes de hidrógeno. Fíjense, los signos sigma positivo y sigma negativo. Eso es la carga eléctrica que ellos tienen y eso explica las razones cuando ellas se polarizan en grandes cantidades, por qué truena y por qué hay una ruptura y precipitaciones. Cuando ese cambio de temperaturas frías que están allá es roto o es diseccionado por una descarga eléctrica que tiene niveles altísimos de calor, entonces ahí viene la precipitación. Eso que ven ahí es una combinación de una serie de moléculas de agua, que esos son esas nubes que ustedes ven ahí. Es exactamente eso. Vamos a la próxima. Ley termodinámica del agua molecular. Atención aquí, que es uno de los aportes que nosotros estamos dando a la criticidad científica en esta investigación. ¿Qué plantea esa ley? Dice que el número de moléculas que ascienden debido a la absorción de la energía calorífica será exactamente igual al número de moléculas que se precipitan a la superficie terrestre. Señores, esa ley no está escrita. Esa ley es fruto de esta investigación y es por eso que yo quiero que ustedes pongan especial interés, porque eso debe explicar a ustedes posteriormente por qué están sucediendo una serie de fenómenos que nosotros decimos acá y que lo que está pasando ahora que está lloviendo más que antes. Es acá que está la explicación. Si nosotros tenemos mayores niveles de calor y mayores niveles de evaporación y resulta que el número de moléculas que se evaporan es igual al que se precipita, necesariamente tenemos que admitir que esa ley no desdice en nada a lo que se sabe hasta ahora. Me dirán el ciclo hidrológico sí. Lo que pasa es que el ciclo hidrológico describe, mientras que esta ley cuantifica. Nosotros le ponemos un número de diferencia del ciclo hidrológico que dice, no, sube, se evapora, sube y luego se precipita. Nosotros afirmamos aquí que ese número es idénticamente el mismo. ¿Significa eso que si de aquí se desprenden 10 moléculas, van a caer de moléculas? No. Porque hay otros factores que actúan para evitar eso, pero no evitan que se precipite. Vamos a la próxima. Es este factor. Los vientos, señores, fundamental para que nosotros podamos comprender cómo es que han variado las estaciones y cómo es que una molécula naciendo aquí puede ir a caer a la China. Si nosotros salimos esta mañana y no estamos caminando a pie porque utilizamos un autobús, las moléculas de agua utilizan este perfecto vehículo para trasladarse de un sitio a otro, no importa la distancia. Entonces, creo que hay una aplicación. Aquí ustedes tienen el vector viento. Y aquí más o menos dice la direccionalidad de los vientos, que es una constante. ¿Por qué? Vamos a seguir porque hay otra diapositiva aquí. Aquí hay una clasificación de los vientos, ¿verdad? Los vientos pueden ser alisos, contralisos, circulares, polares. Hay otro tipo de vientos que son periódicos o estacionales, como la brisa, los ciclones, los anticiclones y los monzones. Nosotros tenemos todo ese tipo de características, todo ese tipo de gama dentro de los vientos, pero básicamente se deben a dos leyes fundamentales que estudiaron los científicos antes que a mí se me ocurriera preparar esta ponencia. Y es bueno que ustedes también la recuerden.
que es la ley del calor, que dice que todos los vientos se desplazan de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión. ¿Cuáles son las zonas de alta presión? Nosotros vivimos en una zona de alta presión, somos un país tropical, estamos prácticamente en la línea ecuatorial y es donde se producen la mayor cantidad de evaporaciones y de presiones altas. Fíjense cómo se desvían en la mayoría de las veces los ciclones que vienen de zona de baja presión. Cuando entran aquí, encuentran una zona de alta presión, entonces tienden a desviarse. Esa es la ley del vuelo, entonces la ley de Stiglitz, que dice que la velocidad o la intensidad de los vientos están en proporción directa a la diferencia de presión entre dos masas de aire. Los ciclones se forman principalmente en las zonas tropicales porque es aquí donde se dan temperaturas por encima de los 27 grados. ¿Y hacia dónde migran ellas? Hacia las zonas frías. Pero si nosotros tenemos hoy temperaturas mucho más fuertes, lo normal es que tengamos también velocidades mucho mayores con relación a que se dio al año 2006 cuando nosotros empezamos a hacer la investigación. Entonces, aquí está la forma que las aguas pueden presentar en el agua forma de lluvia. Eso es lo que hago. Analizado. Y aquí lo próximo, porque ya entramos en los bosques, que es donde se produce, donde se está produciendo el fenómeno. Ahí hay una fotografía de la carita que se ha inventado de todo el mundo y la cogí como para que no sé si vamos a poder subir allá. Quizás no sé que el calor deja que lleguemos allá para que el calor. Vamos. Entonces miren lo que es un bosque de característica húmeda, que hay una jarabacoa. Aquí hay un ese tipo de espectáculo de buscar uno se ve el salto y menor y el que vaya a estar más de arriba no, arriba en el parque de la Mubia, arriba, después de Panamá, arriba. Bueno, el parque de la Mubia, nosotros vamos a encontrar este tipo de bosque, pero aquí, el bosque que vamos a encontrar, vamos hacia atrás. Vamos a ver es este bosque. Ahorita hablaba de los cayucos, aquí nosotros tenemos, estos no son los cayucos más. Entonces, esta es la característica del bosque seco. Yo quiero que ustedes observen bien que ese era el bosque que nosotros teníamos en el año 2006, que ya no es el bosque, ya no es ese bosque. Vamos a la transición. Entonces, infiltración. Esto es un tema importantísimo porque ya la gente me lo preguntó y yo dije, no, vamos a explicar. La infiltración es la forma en que se introduce suavemente un líquido entre los poros de un sólido. No solamente puede ser sólido, también puede ser una masa, como le llama la parte interna de los cayucos. El parénquima. El parénquima. Entonces, dependiendo del tipo de extracto que encuentre, una gota de agua, así va a ser su velocidad. Vamos a la próxima. Aquí nosotros tenemos, para que ustedes puedan apreciar la diferencia de cómo se desplaza esa molécula de agua que nosotros vimos anteriormente, se considera muy lenta cuando es menor de 0.13 centímetros por hora. Y usted va a decir, sí, eso es una velocidad muy posible porque ya los datos han sido medidos y cuando llega a 3 centímetros por día, entonces se considera muy lenta. Lenta entre 0.13 y 0.3, por eso es por hora, ¿verdad? Y entre 13 y 12 centímetros por día. Moderadamente lenta, entre 5.2 por hora y 12 y 48 centímetros por día. Entonces empieza a aumentar la velocidad hasta que nosotros llegamos a una que es rápida cuando es mayor de 25 centímetros por hora o cuando se hace mayor de 600 centímetros por día. Entiéndase, si un metro son 100 centímetros.
una especie de muestra estratigráfica de cómo están compuestas las diferentes capas terrestres. Si una gota empieza a hacer su descenso, en la medida que vaya encontrando ese tipo de extracto, puede aumentar o disminuir la velocidad dependiendo de la configuración de los elementos que constituyen el suelo en sí. Aquí hay otra clasificación, pero eso es la clase de suelo, ¿verdad, maestro? Estamos hablando aquí ahorita hablamos de tipología de granulación, ahora estamos hablando de clase de suelo. Los suelos arcillosos, que son de características muy finas, obviamente están mucho más unidos uno de otro, por tanto, el desplazamiento va a ser de muy lenta a muy rápido. Así nosotros encontramos los suelos limosos como los suelos arenosos. Vamos a la próxima. Aquí ya se le dan valores. Un arenoso puede ser, ahí el desplazamiento es en centímetros por hora. Fíjense que el mayor de todos, dando el arenoso, que se mide en 5.0 centímetros por día, y el de abajo, el último, que es el arcilloso, es 0.05 centímetros por hora. La tasa de infiltración es la ciencia de los suelos. En la ciencia de los suelos es una medida mediante la cual es capaz de absorber la precipitación o la irrigación. Digamos que cuando el agua cae y es capaz de introducirse hacia abajo, lo que nosotros llamamos infiltración. Cuando se ha sobrepasado esa tasa, vamos a la próxima, se producen lo que se llaman las escorrentías, que es ya cuando el agua se desplaza de manera superficial. Para que ustedes tengan una idea, Olga y Noel, decía un investigador que es posible que todavía hayan precipitaciones de Olga y Noel que estén corriendo hacia el lago de Quillo y no hayan llegado. Así de simple. Porque eso es la gran diferencia de cómo cuando un componente acuático se desplaza a través de la corriente, entonces se mide metros por segundo, pero si se desplaza infiltrándose, habría que tomar la denominación de centímetros por segundo. Aquí tenemos nosotros una forma de correntía. Digamos, el árbol de los físicos. Ya nosotros habíamos hablado de eso, vamos a seguir hacia adelante. Aquí está el estado líquido. Y está el hielo. Aquí está el gas. Sigamos. Miren, yo les hice presente, traje esto porque esto fue una foto aérea que nosotros tomamos en el año 2006. Fíjense, esto era el lago Enriquillo, toda esta zona, aunque no era productiva, estaba seca. Y yo le dije que en el año 2006 los cuadrúpedos penetraban a la isla Cabrito con sus propios pies. Y miren lo que ha sucedido. Esa era la aduana del 2006. Miren la diferencia, sigamos. Estas son fotos, esta foto es nuestra, esta nosotros la sacamos de internet, pero fíjense aquí, toda esta zona está bajo agua, al día de hoy. Eso era la isla Cabrito en el año 2006. Esta parte, aunque tenía agua, se podía caminar prácticamente. Para un aporte aquí, que tiene que ser observado. En la parte izquierda se llama que el lago está en estiaje. Ese es el término. El estío. El estío quiere decir que solo tiene un poquito de agua. Están en estiaje. Los cuadrúpedos, como dice, caminan. Inclusive mucha gente se hizo dueño de terreno y empezó a sembrar, porque el lago se creía que nunca más, el lago iba de nuevo a tomar agua como la tuvo en los otros años. Se iba a quedar así en el estiaje, porque por la zona no llueve, mucho calor. Lo más normal era pensar que todo se iba a quedar aquí. De todas maneras, ahí hay una serie de fotografías que él la puede ir pasando, porque no quiero que ustedes observen bien, en lo que yo les digo lo siguiente. ¿Por qué está creciendo el lago Enriquillo? ¿Qué es lo fundamental? Esa pregunta me la han hecho a mí más de 2.500 veces. A veces de manera chistosa. Yo lo que nosotros hicimos fue agarrar el lago en su
mínima expresión y tomamos como muestra una molécula de agua, o sea, el H2O que ustedes vieron, porque esa molécula de agua, aunque se solidifique, aunque se evapore o aunque se precipite, no cambia su naturaleza física, sigue siendo la misma, y por tanto el comportamiento de una me define el comportamiento de millones. Y lo primero fue que vamos, le puedo ir dando para que yo vaya de lo que me escuchen, que le dimos condiciones al terreno, creamos un espacio físico experimental. Esa ecuación me la deja ahí, esa ecuación sí es importante. Le dimos condiciones y pusimos a esa molécula de agua moverse sin viento en un espacio determinado. ¿Qué pasó? Que cuando recibía energía, ella empezaba el ascenso hasta un punto más allá del cual no ascendía por dos razones. En la medida que iba avanzando, va encontrando capas frías, va perdiendo energía calorífica. Una. La otra razón es porque tiene un vector. Un vector es una línea de fuerza que la ala hacia abajo, que es la gravedad. Y llega un momento que se quedaba estática ahí. Iba a permanecer estática y después de un tiempo, esa agua se iba a precipitar. ¿Y ustedes saben dónde iba a caer? En el mismo punto de donde ella arrancó. Eso es la genialidad de esta investigación. ¿Qué yo estoy diciendo con eso, señores? Que si el agua no puede abandonar el espacio terrestre, desde la era precámbrica hasta el sol de hoy, la cantidad de agua sobre la Tierra es una constante. Oigan esto, es una constante, porque si de ser lo contrario, digo, salvo los viajes interestelares que sacan agua de aquí, porque de ser lo contrario, entonces nuestra Tierra estaría perdiendo constantemente agua y quedaría desértica, entera, y la vida sería imposible. Por eso es que esta información y eso que yo acabo de decir ahora es importante. Pues bien, yo le decía que esta molécula subía y bajaba y caía al mismo sitio. Si eso sucede en un humedal cualquiera, nunca va a cambiar lo que es su volumen. Su volumen entonces sería constante, porque si sube uno hoy, baja otro mañana. Pero ¿qué pasa? Que la acción de los vientos le aplicamos entonces la misma hipótesis a la molécula de agua. ¿Y qué resulta? Que cuando se desplazaba, los vientos la podían sacar. En este caso, si el desprendimiento era del agua riquillo, podía caer en el mar, podía volver a un lago. Tenía una serie de posibilidades, pero el lago tenía imposibilidad de crecer y de crecer. Porque ahí las moléculas de agua, en un instante, de acuerdo a esta ecuación matemática, que es la que cuantifica y que es también fruto de esta investigación, ojo con esto, esta ecuación no existe. Esta ecuación nosotros también la estamos poniendo a disposición de ustedes, a disposición de la criticidad científica, para que le haga los aportes, le quite o le ponga, o diga que no tenemos razón. Que es el tercer término que ya habla, que dice a su PI. El más o menos lo que indica la direccionalidad de la molécula de agua que nosotros estábamos estudiando. ¿Cuándo esa molécula de agua era negativa? Cuando se desprendía y salía. ¿Cuándo era positiva? Cuando cambiaba, no importa en qué punto, su dirección hacia el punto a donde debería caer. Si es con relación a la Tierra, entonces sería negativa si se desprende y sería positiva cuando regrese. ¿Entendido? Entonces decíamos nosotros, agarramos, le aplicamos viento a esa molécula de agua y nos dimos cuenta de que ella podía desplazarse. ¿Y qué resulta? Que lo que estaba dando al trate con la disminución de ese volumen de agua del lago Enriquillo en el año 2006 eran esos altos niveles de evaporación que yo les de evapotranspiración que yo hablé al principio, combinado con los vientos que estaban desplazando ese sistema molecular, que no era lo suficientemente repuesto a la hora como para que él mantuviera su volumen. ¿Y por qué está creciendo ahora, señores? Por el mismo fenómeno. Calentamiento global. Vamos a ir un mapa. De ese mapa. Fíjense, nosotros somos un sistema insular. Somos una isla y estamos en un sistema insular. Nosotros vemos las islas mayores del Caribe. ¿Y qué resulta? Si ustedes ven la ubicación del lago Enriquillo, que es este puntito negro que se ve acá, aquí, por ahí queda. Fíjense la distancia que está de los contornos donde hay agua. Si lo vemos desde la parte norte, imaginamos que hay cientos y millones de moléculas de agua sediento y que el viento la va arrastrando, va a chocar con un sistema boscoso de bosque seco que es sumamente atrayente. ¿Cómo es que se llama
Nartel lo dice, ¿cómo es que son? Los borbollones. Borbollones. No, cuando absorben mucho las aguas, por su naturaleza seca. Absorción. Entonces la parte norte, todas esas moléculas que se desprenden de ahí, que el viento las arrastra, se incrustan en ese bosque y por infiltración van a dar a esa cuenca endorreica que no tiene otra salida que no sea la evapotranspiración. Pero si lo vemos de la parte sur, hay unos vientos que se llaman los vientos de costa, que vienen llevando las moléculas hacia ese. Entonces, eso hace de nuestro país una especie de laboratorio, si se quiere, especial para medir el cambio climático, porque no se da en terreno, se da aquí, y ustedes van a ver cuando vamos a ver el clima y la biodiversidad. Vamos a ver. Sobre el crecimiento del agua riquillo, hablando de cosas que no ven. Ahora, si me habla del terremoto, si me habla del lago, del canal Rufillo, del canal esas son cosas que la vemos. Si me hablan de sedimentación la vemos, pero como no estamos mirando el proceso de las aguas, lamentablemente no podemos teorizar sobre ello. Y ese es el gran aporte que nosotros estamos haciendo por razones de tiempo. A mí me apasiona hablar de esto, pero yo sé que estamos constreñidos por el tiempo. Y yo quisiera dejar esto aquí y, lógicamente, dar paso a las preguntas que ustedes tengan sobre